presentar. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros a Juan Martín Barrios Vargas. Él es matemático con maestría en ciencias matemáticas aquí de la UNAM y actualmente, así me pusiste, es director de ciencia de datos sobre biodiversidad en Semarnat. Ha colaborado con instituciones como la Global Diversity Information Facility, la mayor institución que distribuye información sobre biodiversidad. Algunos de sus intereses son en inteligencia artificial, redes neuronales y estadística bayesiana. Pues gracias otra vez, Juan, por aceptar y bueno, te dejo con Ok, ellos. hola. Pues creo que lo primero que tengo que hacer es compartir mi pantalla. Eh, Listo. Ya deberían de estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, en sí no soy de Semarnat, soy de Conavio. Conavio pues, es una parte dentro del sector ambiental de la, del gobierno de México. Y bueno, yo estoy en Conavio, que mi contrato es en Semarnat. ¿Ok? Eh, ok, bueno, pues hoy les quiero contar qué onda con Conavio y cómo yo que empecé en esta área, que antes se llamaba ecoinformática y ahora es ciencia de datos. eh, Hace 10 años, ¿qué empezamos haciendo? ¿Qué trabajamos? ¿De qué va? Y en particular me voy a enfocar en uno de los problemas que hemos estado trabajando, eh, pues casi desde que inició el área. Eh, bueno, eh, lo primero que quiero hacer es, a manera de motivación, presentarles una imagen y que quiero que ustedes me digan si hay algún animal y si lo logran ver. Y aunque ustedes no son biólogos, decirme qué onda con esos animales. Yo creo que unos 30 segundos tal vez o hasta más nos podemos esperar a ver si alguien logra ver algún animal. Pueden abrir el micrófono o mandar un chat. Dejen abrir el chat, eso estaría padre. Ya lo tengo abierto. Entonces, si alguien ve algún bicho, bueno, algún animal, Sí, yo sí veo, a ver, como abajito, ¿no? abajito, Del lado eh, izquierdo, como arriba de donde tienes el punto. aquí, Ahí, ¿es animal o sí, no es animal? sí, es una lagartija. Y luego arriba un pajarito. ¡Ay, qué buena vista! Sí, pues justamente ahí están los dos animales y tal. Y entonces, bueno, no sé, yo creo que estos animales que acaban de encontrar, pues se han de haber llevado, digámosle, un minuto en verlos. Y bueno, y eso ahorita ya detenemos el análisis porque yo ya sé que había dos animales, ¿no? Eso ténganlo en mente porque para que vean en qué nos vamos a apoyar o bueno, al final lo que les voy a contar es justamente este problema, cómo esta área de ciencia de datos lo ha trabajado y por qué es importante y qué dificultades hay si no usáramos lo que hemos trabajado. ¿Ok? Bueno, quiero ahorita contarles rápido un poco de qué es la CONAVIO. La CONAVIO es una comisión intersecretarial. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nuestro órgano de gobierno tenemos muchas secretarías involucradas. Está Semarnat, está Hacienda, está Cedesol y hay muchas otras, ¿no? Dentro de eso. Eso nos permite o nos ha permitido poder nosotros involucrarnos en muchas partes del gobierno. Eh, o sea,
si, no sé, Hacienda necesita algo que tenga que ver con cosas de biodiversidad, donde biodiversidad lo entendemos como eh, el grupo de especies biológicas que vemos o que tenemos en México, o si Secretaría de Agricultura necesita algo, también nosotros podemos apoyar, o sea, nos permite estar en todo, en todos lados, ¿no? Entonces, esta comisión pues fue creada en el 92, en el 92 fuimos a, bueno, se invitó a México a una de estas primeras cosas de medio ambiente y tenían que llevar pues algún proyecto que iba a impulsar en su gobierno para presentarlo en estos paneles eh, globales de la ONU, ¿no? Y entonces se llevó que se iba a crear CONAVIO. CONAVIO entonces en ese momento se pensó como un organismo que pudiera reunir, generar, integrar y sintetizar la información sobre la biodiversidad. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ese momento, en 1992, México no tenía una, un organismo donde tú pudieras saber cuál era la diversidad que hay en México, de especies que hay en México. O sea, claramente, bueno, la UNAM ya existía, la UNAM tenía pues las colecciones nacionales biológicas, que básicamente pues es donde tienen la mayor cantidad de registros de, ¿cómo se llama? De especies biológicas en los museos, incluso ahí en la UNAM tienen el pabellón de la universidad, que es donde ahora viven la gran mayoría de las colecciones nacionales de especies. Entonces, bueno, ya estaban esos. Y la UNAM tenía un buen acervo, pero la UNAM no tenía todo el acervo del país. Hay, bueno, hay colectas, museos de colecciones de especímenes en, en Michoacán, en Jalapa, en Baja California, Nayarit, en Chiapas, en todos esos lados había colecciones. Pero entonces el país no las tenía de alguna manera. Si yo quería saber qué especies hay en un lugar, tenía que ir como que a todas esas colecciones para poder contestar esa pregunta. Entonces la Conavio lo que hizo fue nacer y decir, bueno, yo voy ¿cómo se llama? A juntar toda esta información en un lugar central y además, ya que logre esa primera meta, lo que voy a hacer va a ser empezar a procesar esa información para sacar algo más, ¿no? Desde carteles de información para que alguien tenga conocimiento de la biodiversidad del país, cómo apoyar a Semarnat o a Sectur o a Fonatur o a todas estas instituciones en darles argumentos para si se vale hacer una obra o no, qué posibilidades hay de que dañen algo, cómo se podría remediar. Todo eso también lo trabaja con DAMO, ¿no? Eh, bueno, entonces, pues eso es más o menos lo que es Conavio. Obviamente, Conavio es una institución pequeña, o sea, en el sentido de que somos menos de 500 personas trabajando aquí. Eh, entonces, pues se buscan muchas colaboraciones, por eso dice que colaboramos con investigadores, tenemos, bueno, pues en principio se tuvo que ir a buscar a todas las colecciones, entonces pues hay colaboradores de la UNAM, también de INECOL, que es un centro CONACYT, de CICES, que es también otro centro CONACYT y así, ¿no? Y bueno,
Creo que ya lo demás también ya les conté un poco. Y bueno, entonces, con esto, pues desde el 92 hasta la fecha, pues se han logrado obtener 24 millones de registros biológicos que están integrados en el Sistema Nacional de Información para de la Biodiversidad de México. Eh, entonces, pues 24 millones suenan muchos datos, bueno, muchos registros, pero la pregunta sería como si ese número de registros es suficiente para poder hacer y tomar decisiones para todo lo que haya que responder sobre biodiversidad. Y pues la respuesta es que no, no es suficiente esa información. Y tiene que ver no solo por la cantidad de registros, o sea, tal vez 24 millones serían interesantes de alguna manera, pero estos 24 millones han sido recabados bueno, últimamente de ciencia ciudadana, pero antes del 2010 de donde más venían los registros son de las colecciones biológicas, que justamente les puse esta imagen porque ese es el museo. Ahí cuando no tengan nada que hacer en CEU pueden irse a dar una vuelta. Ahí incluso están los laboratorios de curaduría de las colecciones nacionales, que quiere decir que hay científicos conservando bichitos y poniéndolos y digitalizando y tal. Ahí está pasando ahorita. Entonces, antes del 2010, todos los registros que colectó Conavio, pues venían de estas bases de datos. ¿Qué pasa con estas bases de datos y en general con muchas colecciones? Eh, las colecciones, normalmente lo que pasa es que va un grupo de biólogos a campo. Ese grupo de biólogos, así como en matemáticas, pues tienen áreas. Entonces hay unos que son los mastozólogos, otros los que estudian la flora, eh, y, y así, ¿no? Hay varios especialistas en ciertos grupos biológicos, ¿no? Eso implica, bueno, también es importante que cada uno de ellos, eh, conforme tiene el interés en un grupo biológico, sabe cómo encontrarlo. O sea, no es lo mismo buscar una hormiga que buscar un jaguar. O no es lo mismo buscar un colibrí que buscar un águila, ¿no? O sea, todo eso se va sumando a que aun cuando 24 millones como cifra fuera grande, todas estas cosas hacen que poder, eh, ¿cómo se llama? Poder emitir conocimiento y tal a partir de estos datos se vuelva complicado, ¿no? O sea, hay muchas complicaciones aquí. Y además les quiero enseñar esta página. Es una página de datos que tenemos en Conavio, porque les quiero enseñar una cosa en particular que esto no es exclusivo de México. Les puedo decir que es mundial este problema que les voy a mostrar y tal, ¿no? Por ejemplo, este es estamos viendo todos los registros, sí están viendo, ¿verdad? Ah, un mapa. Sí, Ajá, sí, sí, ok. sí, se ve. Ajá. Ok. Este mapa lo que presenta son los registros biológicos de mamíferos que tenemos integrados en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad en México. ¿Ok? Entonces,
pues se ve suficientemente lleno y buen mezclado México. Pero eso es un problema de escala, porque ya que te acercas tú y ves los datos, pues ya no es tan cierto que está tan buen mezclado. Y en particular voy a cambiar la vista aquí, porque quiero enseñarles algo, que si se dan cuenta, están todos sesgados a ciudades, ¿no? Que está Ciudad de México, Uruapan, Pátzcuaro, Chilpancingo, Acapulco. Y además, si no están en una ciudad, por ejemplo, estos, que pareciera que no están en una ciudad, ahí se ve que muchos están muy cerca de caminos. Entonces tenemos unos huecos de información, como pueden ver aquí, en, que también hay que subsanar para hacer alguna especie de recomendación, ya sea para obras nuevas o cómo se está dañando un ambiente, o si autorizo que empiecen a talar en un lugar, o si autorizas que empiecen a hacer cosas de siembra y tal, ¿no? Entonces, pues se tienen unos vacíos impresionantes de información, aun cuando se tenían los 24 millones de datos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ha hecho Conavio? Lo que hizo Conavio es, ya que se colectó toda la información de los museos y que, pues, básicamente esos museos ya no están creciendo muy rápidamente porque, pues sí, hay mucho trabajo. Un biólogo tiene que ir, que, bueno, primero conseguir dinero para que con eso se pueda pagar los viajes que tiene que hacer a un lugar, colectar la información, traerla al laboratorio, ordenarla, digitalizarla y luego pasárnoslas a nosotros. Entonces es un proceso un poco complicado y además muy localizado. O sea, los proyectos de biólogos, por ejemplo, pueden ser eh, 5 puntos en los, ¿cómo se llama? En, en la parte de cafetales de Veracruz, ¿no? Entonces son como 5 parcelas que están ahí y ahí van a hacer sus levantamientos. Entonces, bueno, pues Conavio al necesitar más información, lo que hizo fue impulsar programas de monitoreo. En particular, pues está el primero, que es el Sistema Integral de Monitoreo de Biodiversidad y Degradación en áreas naturales protegidas. Eh, Eso lo empezó a hacer en el 2014, fue un piloto y después se hicieron levantamientos en 2015 y 2018. Estos levantamientos, bueno, fue un trabajo pues, que tenía Conavio junto con CONAMP y CONAFOR. CONAMP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y CONAFOR es la Comisión Nacional de Áreas Forestales. Eh, Básicamente, CONAFOR ha tenido, bueno, porque además, básicamente el cortar madera es una actividad importante económicamente, o sea, comercializar madera. Entonces, CONAFOR lo que hace es que tiene un programa em, que ahorita se me fue el nombre, pero, sí, es el Inventario Nacional Forestal, que es un programa que hace cada 5 años, donde se tiene un buen de puntos en el país, donde se van y se miden em, datos en estos puntos de qué especies de árboles hay, qué tamaño medio del tronco hay, eh, si sigue en pie el bosque, si no, o sea, si hay plagas, cuántos árboles están enfermos, qué plaga hay.
O sea, eso hace el Inventario Nacional Forestal. Eso lo hace cada 5 años y no recuerdo, pero yo creo que debe desde los 90 estar funcionando. Entonces, lo que pasó es que Conavio se asoció con la gente de CONAFOR y además de estos datos que estaban levantando, Conavio les pidió que hicieran dos cosas. Uno, dejar una cámara trampa. Una cámara trampa es una cámara que se amarra a un árbol a una cierta altura y dispara automáticamente al sentir un movimiento. Y también dejar una grabadora de sonido. Entonces, ese fue el monitoreo que empezó a hacer Conavio, que se le llama a este monitoreo un monitoreo pasivo, porque es, bueno, el pasivo es de que pues no hay personas involucradas, sino las máquinas lo están haciendo automáticamente. Eh, entonces, pues vaya, se tuvo eso, ¿no? Eh, Con eso se empezó con el Sistema Integral de Monitoreo, que a este le voy a llamar SNMB. Y después de eso, pues también Conavio tiene que estar buscando recursos para todas estas cosas. Se acabó el dinero para esto y entonces se volvió a conseguir dinero para seguir con los monitoreos, pero ahora el, nuestros socios también ya no fueron iguales, sino se cambiaron de socios y se empezó con el proyecto que se llama Sitios Permanentes de Calibración y Monitoreo de la Biodiversidad y que empezó en el 2019 y está acabando, bueno, acabó el año pasado, donde ahí básicamente se hacía lo mismo, pero se dejaban fototrampas y grabadoras en 2 temporadas, eh, una en la temporada de lluvias y otra en la temporada de secas. También para ver, bueno, para tener datos de estos dos tipos de ambiente. Bueno, sí, no todos los animales se mueven igual, hay migraciones y tal. Entonces, por eso es importante tener lluvias y secas. ¿Ok? Eh, entonces, ¿tiene eso? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ok. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, en algún momento me puede parar y me puede hacer preguntas. Eh, bueno, entonces se tienen estos programas de monitoreo que ha impulsado Conavio. Ambos son de monitoreo pasivo, es decir, solo se tiene eh, fototrampas y se tiene audio. ¿Ok? En el primero solo se tenía audio en el espectro normal, bueno, en las frecuencias que podemos escuchar. En el segundo programa de monitoreo también se incluyeron grabadoras ultrasónicas y eso tiene que ver porque pues no se estaban monitoreando, por ejemplo, unas especies que son súper importantes, que son los murciélagos. Eh, y bueno, son importantes porque, por ejemplo, si les gusta el mezcal o el tequila, los principales reproductores de los agaves son los murciélagos, ¿no? Entonces, proveen un servicio ecosistémico. Un servicio ecosistémico es todo eh, toda aquella actividad productiva que depende de la biodiversidad y que nosotros la aprovechamos económicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, talar madera es un servicio ecosistémico, cosechar frutas también tienen servicios ecosistémicos que son la polinización, etc., etc., etc. Entonces, vaya. Pues este es un tuit que sacó la Ciudad de México, pues en febrero de este año. Ellos colaboraron
este sistema que se llama, en el segundo programa de monitoreo, que se llama CIPECAM, dentro, internamente. Eh, y estas son imágenes que fueron capturadas en el desierto de los Leones. Y esto fue importante porque no se tenían registros desde hace mucho tiempo de linces dentro del desierto de los Leones. Eh, Aquí haría un paréntesis de por qué es importante tener un lince, ¿no? Pues yo creo que todos sabemos o nos han dicho desde la prepa o secundaria que pues está toda la cadena trófica, ¿no? Que hay herbívoros, bueno, herbívoros, carnívoros y además depredadores tope, ¿no? Entonces, la presencia de un depredador tope, lo que quiere decir es que hay suficiente comida, porque además son los más dragones, eh, en un ecosistema. Entonces, encontrar registros de depredadores tope, como puede ser el coyote o el lince, quiere decir que, pues, muy probablemente el venado sí estaba, ¿no? Y si está el venado, entonces quiere decir que la vegetación que puede comer el venado está bien. Entonces, como que hay muchas teorías de que, pues si yo puedo registrar una especie, entonces puedo hacer muchas inferencias. Entonces, por eso también es importante saber qué especies hay en cada lugar, ¿no? Y estos programas de monitoreo nos han permitido hacer eso, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, esta es la gráfica de crecimiento de los registros que se han estado colectando a partir de los datos que se recabaron en CIPECAM. A la fecha, bueno, a enero de este año, pues se tienen más de 300,000 imágenes, bueno, entre imágenes y videos, de estas fototrampas que se han ido dejando en lugares que se decidieron en CIPECAM, ¿no? Que son unos cúmulos, y si van a CIPECAM Data, podrán ver hasta cómo fue el diseño muestreal, de cuáles puntos se hicieron y por qué se hicieron y bla, 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 ¿no? Y entonces, bueno, se tienen 300,000 imágenes y videos que, ¿cómo se llama? Que se han recuperado. Entonces, si nos regresamos a cómo empezó esta plática, pues estas 300,000 imágenes y videos tienen que ser analizados, así como como se analizó la primera imagen. Entonces, si yo me tardara, ¿cómo se llama? Si yo me tardo 1 minuto analizando cada imagen, siendo optimista, entonces tendría que necesito, a ver, 300,000, eh, hay que dividirlo entre 60, son 5,000 horas, eh, después entre 24, pues son 208 días, ¿no? Pensando que voy a trabajar todo el día eh, y que me tardo 1 minuto eh, por, in- por, por imagen, ¿no? Pero bueno, esta información va a crecer o nuestra idea es de que crezca porque cada vez va a haber más monitoreo. Entonces ya empezamos mal, ¿no? Ya cada vez vamos a necesitar procesar muchos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer estimaciones anuales de cómo estamos creciendo, la verdad, ¿no? O sea, cuál es la tendencia que tienen estos datos. Y entonces vamos a ver que no es tan fácil lo que estamos haciendo.
Pues, ¿qué hemos visto? Lo que hemos visto es que el 80% de esas imágenes no son relevantes. ¿Qué quiere decir? Que hubo algo que disparó la imagen o el video, pero que no hay indicio de ningún de fauna ahí. Puede ser que había mucho viento ese día, eh, lluvias, se cayó una rama, etc, etc, etc. Entonces, de esas 300,000 imágenes, eh, pues tenemos que el 80% no nos sirven. O sea, entonces si se las decimos a un analista, pues ponte a ver, estamos perdiendo, bueno, ponte a ver y a clasificar y ver qué animales hay. Estamos perdiendo mucho tiempo de analista en cosas que no son relevantes. ¿Ok? Entonces, sí hay que hacer algo para que no, o sea, desde el punto de vista económico, no nos es redituable pagarle a alguien para que esté viendo cosas que no nos interesan. Bueno, pues entonces ya aquí vamos a empezar a buscar pues maneras de hacer todo esto automático. En particular, nosotros, bueno, o estos problemas de visión por computadora eh, han escalado de una manera brutal a partir de este año, del 2010. En el 2010 lo que pasó, o bueno, esto es un poco de historia, es que por primera vez se generó un set de datos de imágenes con clases, o sea, decir, esta es una foto de un vestido, esta es una foto de una persona, esta es una foto de un autobús, esta es una foto de un auto. Eso en el 2010 se hizo la mayor base de datos, se publicó más bien la mayor base de datos de de ese estilo, que tiene aproximadamente 14 millones de, de fotos con etiquetas eh, para poder hacer cosas de visión por computadora. No solo eso, también empezaron a hacer el concurso de qué personas podían hacer la clasificación de esas imágenes de la mejor manera. ¿Ok? Eso pasó en el 2010. 2 años más tarde llegó un algoritmo que nadie esperaba, que fue AlexNet. Este algoritmo, bueno, es una red neuronal con eh, es una red neuronal eh, convolucional. ¿Qué quiere decir? Que eso que pues va extrayendo a partir de convoluciones ciertas regiones y ciertos features de las regiones. Profunda, que corría rápido, que podía analizar cosas y que además tenía un error súper chiquito, del 15% en el top 5 de clasificación. Esa red neuronal estalló pues todo desde ese momento hasta ahorita. Tenemos la revolución que ha habido con redes neuronales, ¿no? Esta red neuronal es chistosa y el premio Nobel de Física de este año se lo dieron a Geoffrey Hinton, un profesor de Toronto. Pues resulta que él, junto con un estudiante que no sé si les vaya a sonar el nombre, pero se llama Ilya Sutskever, eh, ellos dos fueron los que entraron al concurso de ImageNet con esta red neuronal y tuvieron y lo ganaron en el 2012. Bueno, Ilya es uno de los cofundadores de ChatGPT, bueno, de OpenAI.
¿ok? Entonces, tenemos un premio Nobel y un fundador de una herramienta que ahorita está rompiéndola. Bueno, ya se salió, pero estaba en OpenAI. Eh, bueno, incluso esto lo hicieron en su doctorado de Ilya, ¿no? Bajo la dirección de Jeffrey. Eh, entonces, nace AlexNet, tiene muy buena recepción, y entonces, pues empieza, ¿no? La revolución de cosas de redes neuronales eh, y visión por computadora. Todo empezó ahí, empezó a hacer boom, nacen, bueno, para esto lo que funcionó es que estaban el cómputo en paralelo, estuvieron los algoritmos estos de backpropagation, que ya estaban hechos, nada más que ahora ya los pudieron paralelizar, bla, 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 bla. Nace TensorFlow, empiezan a ver, bueno, TensorFlow se abre al mundo porque era una herramienta interna de Google, la abren al mundo. Igual lo mismo pasó con Torch, que salió de un laboratorio de no me acuerdo qué universidad. Después, todos estos modelos de AlexNet, ResNet, Inception y bla, 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 se empiezan a hacer públicos y entonces se empieza a avanzar súper rápido en cosas de visión por computadora. Pero en el año 2017, una empresa de, ¿cómo se llama? De ciencia ciudadana, de biodiversidad, lanza también su set de datos y su competencia. Esta es una aplicación que ustedes pueden incluso instalar en su teléfono y les permite tomar una foto de un animal y les da sugerencias de qué puede ser. La suben a la nube, hay gente que la va marcando si quiere, si no, si se le hace interesante o no, eh, y van creciendo los registros de esa manera. Entonces, este, esta empresa que ya venía haciendo eso, libera un set de datos en el 2017 y hace un concurso. Y entonces ahí también empieza ya no solo a tenerse la parte de ImageNet, que es un conjunto de datos de todo uso, a trabajarse en problemas de biodiversidad. ¿Ok? Va. Bueno, también, por ejemplo, iNaturalist esta aplicación fue un trabajo de maestría de 3 estudiantes de Berkeley, que ahora ya es una empresa, pero también empezó en una universidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros también por esas fechas, 2018, empezamos a trabajar con las imágenes trampa, ¿no? Eh, Aunque ya teníamos una experiencia previa en el 2016, pero esa experiencia previa fue en imágenes de iNaturalist. ¿Qué diferencia hay entre lo que está pasando en iNaturalist y lo que se tiene en las imágenes trampa? Pues yo lo que digo siempre es que una cámara trampa es como darle a tu hermanito de 3 años la cámara fotográfica y decirle, tú toma fotos de lo que te parezca interesante, y tu hermanito pues tomará fotos de animales. Si tú tomaste la de la izquierda, tu hermanito tomó la de la derecha, ¿no? O sea, en estas dos imágenes estamos viendo la misma especie animal. Esta es tomada por una persona, que son las que suben en iNaturalist, y estas son las que se toman automáticamente. Aquí se ve el Temazate, ¿no? Entonces, ay, disculpen.
Iba a estornudar. Entonces, aun cuando ya hay mucho trabajo, de hecho, en las cosas de visión por computadora, el problema que se tiene con los sets normales y el set que tenemos que trabajar en los programas de monitoreo no es el mismo, ¿no? Aquí tenemos el sujeto en el centro en cuadrado y aquí no. Ah, bueno. Entonces, también hay otro problema de visión por computadora que está pasando aquí. El problema que había antes era un problema de clasificación, ¿no? Pero esos problemas en el área de visión por computadora también se han ido, ¿cómo se llama? Haciendo más complejos. Ahora estamos hablando de problemas de detección y clasificación. No sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, por ejemplo, eso ya es súper viejo, ¿no? Estas cámaras fotográficas que detectan caras, pues ahí tienen un problema de clasificación y bueno, más bien de detección más que de clasificación, porque ese algoritmo de tomar las caras en la cámara, eh, no sabe que se está tomando una cara. Lo único que sabe es que hay unos filtros, unos kernels, que, que donde se hacían más probables era cuando tú veías un rostro. Entonces, propiamente no clasifican, nada más detectan. Entonces, los problemas actuales sí trabajan en detección y clasificación, que son estos de ver cuántos carros hay o cuántos mosquitos hay en una cámara o cosas así. Bueno, pues esos son los que ahorita se están trabajando en visión por computadora y son los que nosotros estamos trabajando, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer o lo que hicimos, básicamente, fue usar eso. O sea, vamos a clasificar, bueno, a detectar y clasificar. Entonces, lo que se hace es básicamente, pues ir registrando zonas importantes de la imagen que se tiene, de la imagen de la fototrampa, y entonces se ajusta una red neuronal que aquí se lleva, bueno, que la que usamos al principio fue una Faster RCNN con, con una ResNet 101. Básicamente el Faster RCNN es la red neuronal que se encarga de hacer la detección de las regiones importantes y el ResNet lo que hace es una red neuronal que hace la clasificación de esas regiones, ¿no? Entonces es una red neuronal que está ensamblada de tal manera que hace la propuesta de las regiones y además la clasificación, ¿no? Bueno, pero estas redes neuronales son súper costosas para entrenar. O sea, por ejemplo, AlexNet tenía 62 millones de parámetros que había que ajustar. Entonces, pues no lo puedes ajustar con 10 imágenes, o bueno, puedes, pero pues lo que ajuste no va a ser relevante para nada, ¿no? Eh, esta ResNet 101 tiene 43 millones, estamos hablando de como de 45 millones de parámetros que tenemos que ajustar, que teníamos que ajustar. Y nosotros cuando empezamos con esto no teníamos nada de información, o sea, pues decir, comparar AlexNet, si tenía 62 millones y se ajustó con ImageNet que tiene 14 millones, o sea, dense cuenta el volumen de información que se tiene que tener para estas cosas.
bueno, para ajustar una red neuronal. Bueno, ese es el requerimiento de, de datos curados, ¿no? Ahora además hay otra cosa que también es importante eh, considerar en todo esto, que es el poder computacional. El poder computacional tampoco es tan trivial tenerlo para ajustar estas redes, ¿no? Entonces, hicimos dos cosas para nosotros tomar un shortcut en esto que teníamos que hacer, en nuestro problema. El primer shortcut fue, nosotros no tenemos ¿cómo se llama? El poder computacional que pueden tener eh, Google o universidades. O sea, nosotros sí tenemos un clúster, pero no es un clúster como los que tienen Google o Nvidia o Elon Musk, todos, o Amazon, todos esos poder computacional. Entonces, hicimos unas técnicas que se llaman, bueno, transfer learning o fine tuning. Son distintas, pero el transfer learning lo que haces es, básicamente, tú te agarras una red neuronal con la arquitectura que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, puede ser AlexNet o ImageNet o ResNet o cualquiera. Y lo que haces es, en lugar de fijarte en los millones de parámetros que tienes que ajustar, lo que haces es agarrarte la última capa, que generalmente es una capa de una función de activación que se le llama softmax, que es como una que básicamente lo que hace es convertir variables reales en distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿cómo se llama? Esa capa se la quitas a la red neuronal original y lo que haces es entrenar tu red neuronal nueva para tu parámetro, para tus problemas que quieres trabajar. La usas con las clases que tú quieras y entrenas esa capa, ¿no? Eso es el transfer learning. Entonces, pues de entrenar muchos millones ¿cómo se llama? Parámetros, ahora tendrás parámetros que son como el número de clases que tú quieres trabajar, ¿no? Entonces, pues ya no es igual, o sea, sí se necesita poder computacional, pero si yo tenía una función de millones de variables a tener que optimizar una función de 10 variables, pues es mejor la de 10 variables, ¿no? O sea, es hasta más fácil la mano, ¿no? Pensarlo. Entonces, transfer learning es eso. El fine tuning es un poquito más complejo porque en lugar de solo fijarte en la última capa, que les digo que generalmente es un softmax, te entrenas las últimas capas de la red neuronal y con esos parámetros, ¿no? Bueno, o sea, es la entropía y unas convoluciones que deben de estar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un shortcut que tomamos. Y otro shortcut que tomamos fue, pues, buscar donde hubiera información, ¿no? Entonces, iNaturalis no nos sirve como tal, pero pues igual son datos, van para adentro, ¿no? Serengeti era un proyecto también de fototrampeo que está ¿cómo se llama? En África, pues lo usamos. Zooniverse también tiene un buen de información, la usamos. Entonces así empezamos a tener nuestro set de datos, que además también teníamos gente trabajando en marcar fotos, pero iba más lento. Entonces, con eso armamos nuestro set de datos, transfer learning, fine tuning, bla, 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 y ¡pum! Escogimos una arquitectura y va, y así. Y entonces con eso, lo que nosotros tuvimos es poder tener una precisión del 80% en detección de presencia de animales.
Es decir, todos los cosas que nosotros decíamos que aquí hay un animal, el 80% de las veces había uno ahí, ¿no? Esta página que les estoy poniendo no es tan vieja, la pueden visitar si quieren. Básicamente ahí ya hay ligas a un buen de sets de datos que tienen que ver con cosas de fototrampas y biodiversidad. Bueno, ok. Y creo que ya hasta están metiendo sonidos, pero en principio ahorita yo me estoy concentrando en fototrampas. ¿Ok? Entonces, pues eso fue súper bueno, trabajamos bien, nos dio mucho gusto haber obtenido esto, pero este no era nuestro problema, porque nuestro problema original era, pues quiero saber dónde están las especies. Y ahí es cuando ya nosotros dijimos, bueno, hemos llegado a una barrera un poco complicada de romper, porque, pues si recuerdan la foto del Tamazate, pues sí, saber que eso hay ahí, hay mucha información que no estamos viendo. O sea, la persona que nos dijo que ahí había un tamazate era un biólogo, mastozólogo, que tuvo acceso a las coordenadas de la imagen, a dónde se tomó, a qué horario se tomó, y así nos pudo decir, ah, seguro es esto, ¿no? Y por su experiencia, ¿no? Llegar ahí todavía creemos que no estamos, ¿no? Pero entonces estamos trabajando para ello. ¿Qué trabajamos? Bueno, pues primero que hay que hacer es, vamos, eh, vamos a hacer un cliente que les ayude a las personas a trabajar mucho más rápido, ¿en? O marcar más rápido. Eh, Esta es una captura de nuestra aplicación que hicimos. Básicamente, pues tienes cosas como evaluar la calidad de la foto, marcar que si no tiene fauna. Además, por ejemplo, para que una foto se muestre aquí, quiere decir que nuestro algoritmo ya, eh, ¿cómo se llama? Marcó que hay un animal ahí. Nosotros ya ahora ya no estamos usando el algoritmo que hicimos en casa porque ya también Microsoft apoyó a uno que pues nos supera en calidad. Entonces, pues estamos usando ese, pero básicamente nosotros también sacábamos un recuadro así diciendo que ahí había un animal, bla, bla, bla. Y entonces, pues ahí vamos, ¿no? Eh, entonces, ahorita en este problema de visión por computadora con fototrampas, en lo que vamos es que si nos quedaban un 20% de imágenes usuales, bueno, de imágenes importantes o relevantes, todavía hay que quitar algún porcentaje de vacas, porque las vacas no nos gustan, o bueno, sí nos gustan para decir, ahí está mal, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Bueno, eh, hay una cosa que, bueno, esto ya es más eh, más ya de conclusiones después de todo esto que se está haciendo de monitoreo y tal, ¿no? Ya estoy cerrando la parte del problema de visión por computadora. Eh, ¿Nos gusta este monitoreo? Sí, pero no todas las imágenes, no todas las especies son captadas en imágenes trampa. Bueno, pero eso ya lo sabía la gente que de Conavio desde que se implementaron los modelos de monitoreo. Esto mismo que yo les mostré en fototrampas, también se está trabajando, pero con las grabaciones. Incluso ahí hay una aplicación y un grupo en la Universidad de Cornell que se llama eBird, que hacen lo mismo, pero para sonidos, identificar los sonidos que están en una grabación.
Es más, ellos están muy concentrados en identificar las aves que se escuchan en ¿cómo se llama? Cada grabación. Eh, Está parcialmente abierto el software, parcialmente abierto lo que trabajan y también hay artículos de investigación. También hacen redes neuronales. Ahí se trabaja no en la imagen, porque es una grabación, pero sí trabajan en la imagen, porque lo que hacen es que las imágenes las convierten en espectrogramas y entonces buscan las señales en los espectrogramas. ¿Ok? Eso es lo que hace, por ejemplo, Ebert y Cornell. Entonces, como que estas redes neuronales, visión por computadora, lo que pasó con ImageNet, lo que pasó con AlexNet, todo ha tenido una vertiente de aplicaciones que no fueron las originales y que nos están ayudando en estos temas de biodiversidad. Bueno, y entonces esta área, como es un área de ciencia de datos, pues también tiene la parte de decir, ya que tenemos todos estos datos, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos usar estos datos para hablar de los ecosistemas? Y entonces, por eso digo, esta frase de que un ecosistema es un sistema completo es algo más que la caricatura que yo les dije de tener un lince es bueno porque hay entonces venado y el venado come plantas y las plantas, entonces debe de haber suficiente alimento, bla, 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 ¿no? Y ya son las 2, no sé cuánto dure. No, yo creo que ya aquí le podríamos dejar. Ok, bueno, en sí, nada más les digo, bueno, lo que se tenía era, pues si quieren saber cómo es trabajar en un ambiente como Conavio y pues que tenemos más proyectos, ¿no? Pues muchas gracias, Juan. No sé si alguien tenga preguntas. Alce su manita, abra su micrófono. ¿Nadie tiene preguntas? Ah, Yo sí, yo ok, sí. Este, yo sé que puede ser mucho más complejo, pero bueno, primero no sé, realmente cómo han evaluado qué tan bien o qué tan mal distingues a las especies y este tipo de cosas. Eso es una. Pero si tienes cámaras, si tienes grabadoras, pues como que deberían de usarse las dos al mismo tiempo, ¿no? Y te daría una certeza de clasificación mucho más fuerte, ¿no? pues hmm, esa es una buena pregunta. Es que, por ejemplo, las grabadoras funcionan distinto que las fototomas, o sea, no es el mismo aparato. Eh, pero sí, por ejemplo, en videos al final, porque las cámaras sí toman videos y ahí sí hay eh, como Sonido. que sonido durante el video, ¿no? Eh, pero pues es que muchas veces las tomas son de que pasó a- un animal por ahí o Ujú, está muy lejos. Entonces, lo que hemos hecho con los videos es analizar fotogramas, ¿no? Y ok. ahí sí, bueno, usamos otras redes neuronales que son unas de memoria corta, que lo que hacen es como que ir analizando la correlación también de los fotogramas para Ujú. mejorar la detección, pero sí, el sonido no lo hemos considerado. Sí, Sí, no, no sé qué tan fácil sería, o sea, pero ya sí, la no, no. complicación en sí es mucha, ¿no? Entonces, complicarlo un poquito más a lo mejor Mm, se puede y mejorar mucho, ¿no? Porque no sé qué tanto error de clasificación tienen y qué tan fácil es medir que te estás equivocando, ¿no? Porque yo puedo decir si hay tal cosa y como no tengo la comprobación, ¿no? sí, sí, eso sí es, bueno, o sea, sí, el problema este de
de los datos de Conavio, el que les mostré el mapa, bueno, las grabadoras y las cámaras y todo eso se está poniendo en lugares que ni siquiera hay tantos datos Ujú, levantados antes. Eh, sí, y eso se tiene. Y como dice José Armando, incluso sí sí se pueden usar las coordenadas, sí se han estado, bueno, en algunos modelos que hemos hecho, pero no sé, esos no les puedo presentar resultados todavía. Sí consideramos las coordenadas, la hora y además información que también tiene Conavio, que son los mapas de distribución potencial, que esos mapas son, bueno, modelos estadísticos que se han hecho para decir, bueno, aquí hay condiciones ambientales eh, que quiere que muy probablemente haya ciertos animales, ¿no? A partir de las observaciones viejas. Incluso, no sé, había un profesor en el departamento de estadística, Carlos Vivas, no sé. Carlos Díaz Ábalos. Ah, él ha hecho de esos modelos Ujú, de distribución. Entonces, bueno, ese tipo de información extra también se utiliza para acotar el número de categorías que podrías observar de datos. Sí, José Hermano. Esa ok. es una cosa que se ¿Alguien usa. más quiere comentar, preguntar? Así con el chat también pueden. Mm. ¿No? Bueno, yo también les voy a hacer cosas. Bueno, a ver, bueno, ustedes están estudiando una carrera, yo trabajo en el sector público. eh, Nosotros tenemos programas de servicio social, entonces si quieren venirse a trabajar aquí, se pueden venir. Eh, los incluimos en los proyectos que estamos trabajando y tal, o sea, si no los vamos a mandar a las copias. Entonces, sí, bueno, si alguna vez se quieren venir, pues en Semarnat, sí, me pueden mandar mensajes, yo les doy la información de Semarnat o en Semarnat ahí está publicada la información de las, ¿cómo se llama? De los servicios sociales. Ok, Eh, las aves muestran variación geográfica en la morfología, pero siguen considerando la misma especie. Esto es un problema para su identificación. La respuesta es que las aves son muy chiquitas. Entonces, hasta hay muchas aves que no podemos eh, clasificar. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que hay bibliotecas enteras de información, de grabaciones, de que todas estas variaciones morfológicas muchas veces se traducen en variaciones en los cantos. Y entonces, pues otra vez, sí es un problema, sí, pero si tienes los datos, ya no se vuelve un problema porque ya sabes tú entrenar tu modelo a que identifique esos datos. Eso ok. te puedo decir, Eduardo. ¿Alguien más? Bueno, este, pues te agradezco yo particularmente y de todos te agradecemos la plática. Espero que alguno de los alumnos se interese en esta área. Aquí te está preguntando José Armando, ¿por qué medio te podemos contactar? No sé si les quieras poner ahí Sí, tu correo. ahí voy. Sí, sí sé escribir mi correo. Si Ok, no, yo lo copio ahí ahorita si está. quieres. Bueno, Ok. Ujú. Entonces, pues ojalá
ojalá se interesen en esta área y tengas muchos que vayan a hacer el servicio y eso, y que en un futuro también, yo le estaba diciendo a Juan al principio que podría venir a dar una clase aquí si alguno de ustedes se interesa. Bueno, más de uno, porque uno es muy poquito, pero bueno, y Con uno no se abre. sí. Que le- Pero bueno, pues eh, muchas gracias, gusto en verte bueno, otra vez y bueno, espero que surja algo interesante de aquí. ok, bueno, muchas gracias también por la invitación, pero voy a seguir dando publicidad. Con Avio tenemos información de lo que quieran, o sea, bueno, no de lo que quieran, pero sí mucha información. Además de todo esto de fototrampas, de especies biológicas, también tenemos imágenes satelitales, que incluso cuando yo entré a trabajar aquí, empecé trabajando en cosas de imágenes satelitales. Hay cosas de monitoreo marino, temperaturas, sargazo, todo eso en el geoportal está y en la página de biodiversidad .gov.mx, a ver de qué se las muestro. .gov.mx. Aquí pueden ver todo lo que se hace en Conavio y además tenemos mucha información libre que puede servirles para sus proyectos de clase y tal, ¿no? O sea, échense Grabado. un, un ojo por ahí, ¿no? Muchas gracias. Entonces, bueno, ya con todo esto, le voy a decir a Alan que te contacte para ver la posibilidad también de que puedas participar en el Datathon que está organizando, Ok, ¿no? va. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta Ahí te luego. están mandando unos cuetitos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.